Estamos en contacto con José Luis Paredes, él es abogado defensor de Max Mendoza. ¿Qué tiene que decir la defensa? Se ha hablado mucho de la vinculación de Max Mendoza con una serie de irregularidades. Tiene 2 delitos en su contra. Está con detención preventiva dispuesta por el juez. Así es. Y después de, bueno, él ingresó a la universidad en 1989, 33 años de carrera, creo que es igual una de las cosas que más llama la atención, ¿no? Vamos a saludarlo. Doctor Paredes, ¿cómo está? Muy buen día. Ana Rosa Guzmán y Rubén Atahuichi le habla. Buenos días, estoy presto a sus interrogantes que ustedes pueden preguntarme. ¿Cuál es la situación de Max Mendoza en este momento? ¿Se ha podido contactar? ¿Ha hablado con él? José Luis, buen día. Buenos días. Bueno, existe una resolución que impone la detención preventiva contra Max Mendoza. Es una resolución que no es producto de un análisis jurídico, de un análisis de la prueba, ni de un contraste de los hechos con la norma. Es producto de la presión mediática que se ha generado por los medios de comunicación no oficiales, como el Facebook, Instagram, TikTok, etcétera, etcétera. Y por alguna impresión que reciben los jueces, dado que algunos políticos que están en cargos de representantes nacionales también lo han denunciado. Esa es la fuerza de la resolución, porque de un análisis legal, objetivo, jurídico, esa resolución no pasa el filtro del tribunal o de un tribunal adecuado, imparcial e idóneo. Bueno, la detención preventiva solamente es una medida pasajera que dura lo que dure para que se investigue supuestamente los hechos que considera la Fiscalía subjetivamente y el juez caprichosamente habría consumado al señor Max Mendoza. Se le atribuye 2 delitos, usurpación de funciones y el delito de conducta antieconómica. Lo más interesante es que la Fiscalía le dice, usted ha usurpado funciones, ¿sí? Es decir, se habría autoatribuido una función, y después dice que ha cometido conducta antieconómica. La conducta antieconómica solo la consuma un funcionario público legalmente elegido, legalmente constituido. Solo se puede atribuir conducta antieconómica o si es una manifiesta mala administración de una entidad pública a un funcionario público que ha sido designado con todas de la ley. Hay contradicciones interesantes, pero eso es un tema más que todo estrictamente jurídico. El Ministerio Público, señor José Luis, cuestiona que la designación del señor Mendoza haya sido más allá de los reglamentos. Por ejemplo, se dice que no es más que un universitario, habiendo la obligación de que el cargo que ostenta amerita que tenga sustento en un doctorado, en una maestría o en el caso de licenciados de la universidad. ¿Cuánto tiempo estudia, qué carrera estudia Max Mendoza? A ver, le explico. Lo que pasa es que la Fiscalía no lee la Constitución Política del Estado. Solo lee el Código Penal y de manera parcializada, antojadiza. La Constitución Política del Estado, en el artículo 92 dice lo siguiente: las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía. La autonomía consiste en la libre administración de sus recursos, el nombramiento de sus autoridades, su personal docente y administrativo. La autonomía universitaria consiste en que las autoridades que dirigen las universidades determinan libremente cómo van a constituir a su personal administrativo. Bien, se preguntará usted, ¿pero eso implica que puede manejar como sea sus recursos? No, el control no puede ser ex ante a la designación, sino ex post. Y el control no se refiere a cómo han elegido, a quién han elegido, si tenía posgrado, si tenía maestría, sino si la persona elegida para administrar la universidad como un secretario nacional, por ejemplo, lo ha hecho bien. Nadie hasta ahora, ni la Fiscalía, ni los jueces, ni los medios de comunicación tienen información de cómo ha administrado parte de la universidad en su cargo de secretario general el señor Max Mendoza. Y sin embargo lo acusan de mala administración. Ahora, por otro lado, ¿cómo es que se elige al señor Max Mendoza como secretario nacional? Se lo elige bajo condiciones anormales, y no digo que la anormalidad tenga que ver con la ilicitud del nombramiento, que no lo es. ¿Cómo se elige a los secretarios que administran la universidad? A través del CV. ¿Cómo se elige a los miembros del CV? A través de un congreso de universidades a nivel nacional, celebrado cada 4 años. El congreso
de Universidades a nivel nacional, el 13º Congreso, el año 2018, quedó trunco y frustrado por hechos no atribuibles a los miembros de ese Congreso. La muerte lamentable de un estudiante de la UBA hizo que se suspenda ese Congreso, y ese Congreso no pudo elegir al CV, a los miembros del CV, que son 9 carteras, 9 secretarios. ¿Sabe cuánto de sueldo recibe cada secretario elegido por el CV? 22.000 bolivianos. Por 9, 198.000 bolivianos al mes. Por los años 3 años, más de 7 millones de bolivianos se hubiese gastado eligiendo a 9 secretarios. Pero no se pudo elegir. ¿Por qué? Porque el Congreso de Universidades quedó trunco. Entonces se eligió, para salvar la administración que debían realizar 9 secretarios, un presidium. Un presidium. Esto en condiciones, diríamos, en circunstancias imperantes diferentes a las que protege la norma. Usted me pregunta, ¿acaso no tenía que ser él un licenciado en alguna ciencia? ¿Acaso no tenía que tener doctorado? Sí, bajo condiciones normales, los secretarios generales o nacionales que representan a toda la universidad en su administración tienen que tener ese título, pero bajo condiciones normales. Cuando la realidad supera la norma, cuando la norma no puede regular la realidad, los seres humanos, bajo principios de racionalidad y armonía y concordancia práctica, deben buscar una solución. Y la solución se encontró a través del presidium. ¿Quiere hacer una pregunta? Sí, no, y decía, ahora, si es así, obviamente no actuó solo. Max Mendoza seguramente tuvo el aval de otros dirigentes de la universidad, tanto del estamento docente como también del estamento estudiantil. Se habla, por ejemplo, del ex rector, el señor Borges, como también del ex secretario Rodrigo Rodríguez. ¿Va a llamar la defensa para que testifiquen también ellos en el caso? Mire, Max Mendoza no actuó solo, tampoco actuaron solos esos otros 2 señores de los cuales usted me habla. Toda la universidad tomó la decisión. La universidad es una entidad de educación superior autónoma. ¿Quiénes componen la representación de la universidad? La componen los representantes de los rectores, la componen la Confederación Universitaria de Bolivia, que es la CUP, que son las federaciones universitarias locales de los 9 departamentos, de las 11 universidades, el CUT, que es la Confederación Universitaria de Docentes, los rectores de las 11 universidades. Todos aceptaron que el señor Max Mendoza sea secretario nacional. Todos, tenían que ser llamados todos, tenían que ser puestos en la cárcel todos los estudiantes, todos los docentes que aceptaron. ¿Y por qué aceptaron? Porque está dentro de las posibilidades normativas. La resolución 04/2018 emitida por el Congreso Nacional de Universidades y la resolución 36/2018, la primera lo designa al señor Max Mendoza como secretario general, la segunda lo ratifica. Luego, el año 2020, hubo un Consejo Nacional Ordinario de Dirigentes y la resolución 02/2020 amplía el mandato de Max Mendoza. Entonces, que citen a todos los universitarios, a todas las autoridades, no solamente a estos rectores, al rector, por ejemplo, a un rector que viene hablando mucho, indicando que esto es ilegal, pero él estuvo muchos años de rector y sin embargo aceptó todo esto. Hola. ¿Es un chivo expiatorio entonces Max Mendoza? Es producto de una lamentable tragedia que motivó a investigar estos temas. Ahora bien, lo que pasa es que se investiga por la epidermis, por la superficie, y no se va al fondo. Nadie lee la Constitución. Se han olvidado de la autonomía universitaria. Ellos pueden designar a sus administradores, aunque no cumplan con algunos requisitos del estatuto, porque ese estatuto está formado, diseñado para circunstancias normales, cuando no hay la frustración de un congreso de universidades, cuando existe el CV con todos sus miembros, cuando no hay la necesidad de que alguien coopere. Ahora bien, lo que se han olvidado también es que la universidad pública no es una entidad igual a un ministerio, a una entidad pública diferente. Usted sabe que las entidades públicas no son manejadas por particulares, todos tienen que ser funcionarios públicos. ¿Sabe cómo se maneja la universidad pública? Con un gobierno paritario estudiantil, docente-estudiante. Entonces son estudiantes que no son funcionarios públicos y que también tienen la posibilidad de tomar decisiones y manejar la universidad. Los estudiantes están representados por las FULES, por las Confederaciones Universitarias de Bolivia, entonces toman decisiones. Entonces, si aplicamos la lógica de regulación de las entidades públicas a la universidad, nos equivocamos de extremo a extremo. Y eso es lo que está aplicando la Fiscalía, el juez. Quiere aplicar la lógica del manejo de los ministerios públicos, por ejemplo, en Bolivia,
las normas de organización del Poder Ejecutivo a la Universidad Boliviana. Si la Universidad Boliviana necesita que alguien le coopere, representante máximo de los estudiantes, entonces, ¿dónde está mal la decisión? Si tiene que haber un gobierno equilibrado. Mire, ese presidium que sustituyó de algún modo al CV por mucho tiempo, estaba formado por un representante de los rectores, que es el señor Borges, del cual usted me acaba de hablar, Ajá. por un representante de los docentes, que es el máximo representante de la Confederación Universitaria de Docentes, que es el otro señor Rodríguez. Y ahí se iba a quedar, iban a quedar solamente dos representantes administrando la universidad, las universidades públicas. No, necesitaban elegir a alguien más. Y si elegían a un secretario, como lo prevé el estatuto, hubiese tenido que ser otro docente, otra persona docente. Entonces los estudiantes quedaban sin participación, sin representación. ¿Qué se hizo en base al equilibrio, a la filosofía, a la política universitaria? Se eligió a Max Mendoza como único secretario nacional, porque era el máximo representante del CV, de la Confederación Universitaria de Bolivia, de las FULES, para que represente en esa organización colegiada de administración a los estudiantes. Los estudiantes aceptaron desde el año 2018 hasta unos pocos días, esto se tiene constancia, porque encontraban equilibrio en la representación. Ahora bien, le dicen que ha cometido conducta antieconómica, pero nadie le dice por esto, solo dicen porque te han nombrado sin que seas licenciado, sin que tengas doctorado. Muy bien. Pero eso se aplica en circunstancias normales, no en circunstancias de frustración de un congreso. Muy bien, abogado, nos falta tiempo, lamentablemente. Vamos a cortar la entrevista. Lo vamos a buscar para ampliar la información más adelante, ¿le parece? Me parece bien porque esto necesita mucho tiempo. Yo puedo estar 8 horas explicándoles todo. Tengo jurisprudencia constitucional en antecedentes similares que permite la ley SAPO, en la base del artículo 33, salirse un poco de la norma para salvar circunstancias de emergencia. Tiene toda explicación. Interponer un recurso, tal vez apelar la detención preventiva, seguramente ha pensado en eso también la defensa. No, ya hemos apelado verbalmente, estamos esperando que se instale la audiencia. Pero lamentablemente los fiscales y los jueces cierran los ojos. No sabemos todavía. Hemos interpuesto el recurso de apelación. El juez instructor remite al Tribunal de Alzada y el Tribunal de Alzada fija fecha y hora. El Tribunal de Alzada todavía no ha fijado fecha y hora. Muy bien, gracias abogado Javier. Muy bien. José Luis Paredes por su tiempo con La Razón Radio. Un abrazo. Y nosotros rapidito terminamos nuestra transmisión. Así es, Rubén. Hay muchas personas que están vinculadas en esto, decía el abogado.